derechos, porque él dice, uno puede decir, se garantizan más o menos derechos, se reconocen más o menos derechos, pero cuando un derecho genera efectivamente la posibilidad de que los sujetos puedan acceder a determinado nivel de bienestar o a determinado grado de bienestar. Y él ahí utiliza una categoría que, si bien no es propia, él la recupera de otro autor que se denomina, que se llama Clausewitz. Él repone en el debate y recupera con cierta centralidad en el debate la categoría de desmercantilización. ¿Qué va a decir Spin-Andersen? Que más allá de ver cuánto gasta o no gasta el Estado o si genera más o menos derechos, lo que tenemos que analizar es si el Estado desmercantiliza a los individuos respecto de la satisfacción de sus necesidades. Textualmente dice que la desmercantilización es cuando se presta un servicio como asunto de derecho y una persona se puede ganar la vida sin recurrir al mercado. Entonces, en este sentido, la desmercantilización liberaría o libera a los individuos de esta atadura que tiene respecto del mercado para poder reproducirse, para poder garantizar su protección social. En ese sentido, nosotros en la cátedra siempre decimos que para poder entender el concepto de desmercantilización, primero necesariamente tenemos que entender el concepto de mercantilización de la vida. Es decir, cómo fue el proceso histórico, fundamentalmente profundizado con el capitalismo, en el cual los sujetos pasamos a ser una mera mercancía en el sentido de que para garantizarnos nuestra vida necesitamos necesariamente tener que concurrir al mercado de trabajo. Entonces Spin-Andersen va a decir, para analizar el estado de bienestar lo que tenemos que ver es en qué grado desmercantiliza a los sujetos respecto de su dependencia en relación al mercado. Y otra variable que va a tomar en cuenta es la variable de estratificación social. Es decir, él va a decir que el estado de bienestar genera una ilusión respecto de pensar que su desarrollo va a abolir las clases sociales o va a abolir la estructura social, y que lo que vemos es que con su despliegue no se genera el fin, digamos, de la estructura social o la abolición de las clases sociales, sino que en todo caso lo que vemos es que el estado de bienestar genera un tipo de estratificación social en particular. Es decir, la intervención del Estado en la economía y en esta regulación de la vida social, lo que va a generar es un determinado modo de estratificación social. Entonces, él toma estas, digamos, tres dimensiones, podemos pensar. Por un lado, la interacción, hago así porque mi bebé se está despertando, es parte de la vida docente del teletrabajo. Por un lado, la interacción entre Estado, mercados y familias, y analiza cómo se da esa interacción en los países que toma para su análisis sociológico. Por otro lado, va a pensar o va a analizar cómo se da el proceso de desmercantilización en estos países, es decir, cómo se da la liberación de los individuos respecto del mercado a partir del reconocimiento del Estado de determinadas funciones. Lo vamos a complejizar más este concepto, pero por lo menos para que ustedes empiecen a tenerlo ahí en mente. Nos interesa remarcar que él no va a hacer un análisis de más o menos desmercantilización, sino que lo que nos interesa pensar es cómo desmercantiliza cada uno de los estados de bienestar. Y por último, va a analizar la variable o la dimensión de la estratificación social, es decir, qué tipo de estratificación social genera el estado de bienestar. Ahora bien, con toda esta matriz que él arma, él lo que va a decir, y es lo que nosotros también vamos a analizar, lo vamos a seguir analizando en próximas clases, porque como verán es un tema que requiere de bastante análisis y bastante discusión. Él lo que va a decir entonces, con todo este análisis que va a hacer, es que no existió un solo estado de bienestar, sino que dentro de este mundo, que es el mundo del estado de bienestar, por lo menos encontramos tres regímenes que
él dice, funcionan al estilo de tipos ideales, weberianos, digamos, en el sentido de que funcionan como prototipos que nos permiten analizar cómo se desarrolló el estado de bienestar en los diferentes países. Es decir, que si cruzamos interacción, estado, mercado, familias, desmercantilización y estratificación, por lo menos encontramos 3 regímenes de bienestar que se desplegaron durante estos 30 gloriosos. Estos regímenes son el régimen liberal, el régimen conservador corporativo y el régimen socialdemócrata, y cada uno de estos regímenes va a plantear diferentes modalidades en esta interacción Estado, mercado y familias, diferentes modalidades de desmercantilización y diferentes modalidades de estratificación. O sea, van a generar una estructura social particular en cada uno, se va a generar una estructura social particular en cada uno de estos casos. Hoy no vamos a profundizar en el análisis de estos regímenes, los vamos a dejar así planteados para que ustedes cuando lean el texto puedan saber que el autor hace esta propuesta también de decir, digamos, dentro del estado de bienestar vamos a diferenciar, vamos a analizar diferentes regímenes y esos regímenes nos van a servir en cierto sentido como una lupa a la hora de poder mirar las particularidades del caso argentino y también del caso latinoamericano, y podemos pensar que es una lupa que podemos usar para mirar diferentes procesos llevados adelante por diferentes países. Así que bueno, esta es una introducción al planteo de Spin-Andersen, al análisis del estado de bienestar, que como vamos a ir viendo también en las sucesivas clases que vayamos teniendo de manera virtual y esperemos en algún momento de manera presencial, es un tema que tiene mucha complejidad y que podemos pensar que incluso después iremos analizando en diferentes también dimensiones. Por ejemplo, una de las cuestiones que se va a plantear como crítica del estado de bienestar y también crítica de los análisis del estado de bienestar tiene que ver con la cuestión de género, que, como ustedes ya saben, nuestra intención en esta materia es poder transversalizar esta perspectiva, con lo cual después iremos viendo también, bueno, cómo se cuestiona este entramado histórico que significó el estado de bienestar desde el análisis, por ejemplo, de la división sexual del trabajo. Pero bueno, para el día de hoy y para la clase de hoy nos parece que esto es suficiente para que ustedes tengan una entrada al texto de Spin-Andersen y al tema del estado de bienestar. Lo que queremos también decirles es que este es un texto que tiene su complejidad, porque además requiere de cierta concentración a la hora de leerlo y requiere además de que no lo leamos una sola vez, sino que por lo menos le demos 2 o 3 lecturas, porque una primera lectura nos pone en situación respecto del planteo del autor, una segunda lectura nos permite identificar nudos centrales y en una tercera podemos pensar ahí sí hacer algún resumen, alguna síntesis de esas ideas. Entonces, en ese sentido también les invitamos a que si lo leen una primera vez y en esa primera lectura todavía se sienten un poco perdidos, puedan utilizar los insumos de este encuentro, de esta clase, pero que vuelvan a leer el texto para ir despejando esas dudas que van teniendo y por supuesto también que no dejen de comunicarse con nosotros por las diferentes vías de interacción que tenemos para poder despejar dudas y seguir avanzando en el análisis de este entramado histórico tan interesante y tan complejo que es el estado de bienestar y que iremos viendo en diferentes clases. Bueno, se está por despertar mi niña, así que les mando un saludo virtual y seguimos en contacto por esta vía en los diferentes modos de encuentro que vamos a ir programando. Nos vemos.